Hola mis estimados hermanos y hermanas, gracias por elegir Producciones Baraca. Yo soy Lolo y en esta ocasión vamos a estudiar Ezequiel, los capítulos 1, 2 y 3, 33 y 34, 36 y 37 y 47. Y en esta ocasión el tema será: pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y el himno para este magno momento es: tal como un fuego se ve ya ardiendo el Santo Espíritu. Es decir, el himno Espíritu de Dios. Bien, vamos a empezar con la clase que nos toca. Ezequiel fue un profeta en el exilio. Había sido capturado y enviado a Babilonia junto con otros israelitas varios años antes de que Jerusalén fuera finalmente destruida. En Jerusalén, Ezequiel habría sido uno de los sacerdotes que servían en el templo. En cambio, en Babilonia estuvo entre los cautivos y se sentó donde ellos estaban sentados, a cientos de kilómetros del templo y con pocas esperanzas de regresar a la amada casa de Dios. Pero cierto día Ezequiel tuvo una visión. Vio la gloria de Jehová, pero no en el templo de Jerusalén, sino en Babilonia, entre los exiliados. Se enteró de que la iniquidad que había en Jerusalén se había tornado tan grave que la presencia de Dios ya no estaba allí. Parte de la labor de Ezequiel fue advertir a los israelitas sobre las consecuencias de su rebelión, aunque mayormente estos no escucharon sus amonestaciones. No obstante, el mensaje de Ezequiel no se limitaba solo a ellos. Este profetizó que, a pesar de lo mala que llegara a ser la situación, existía una senda de regreso. Si el pueblo de Dios aceptaba la invitación de oír la palabra de Jehová, lo que había muerto podía revivir. El corazón de piedra podía reemplazarse por un corazón nuevo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37:14. Les dijo Jehová. Y en los últimos días Jehová establecería un templo nuevo y una nueva Jerusalén. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Mediante Ezequiel el Señor dio a Israel un mensaje de advertencia y reprobación, de justicia y de juicio, de misericordia y de amor, que no dio lugar a dudas en cuanto a su indignación por la falta de gratitud del pueblo y a su deseo de que todos se arrepintieran. Enseñó que cada uno es responsable de sus propias acciones y que será recompensado o castigado según la forma en que use su albedrío. Enseñó que nadie puede rechazar el consejo del Señor y escapar de los juicios que inevitablemente acompañan a la justicia y que tienen como finalidad limpiar la iniquidad del alma. Enseñó que todo el que se arrepiente y se aparta de sus iniquidades tendrá de Dios sus bendiciones de misericordia, amor y perdón. Estos principios se aplican tanto a las personas como a las naciones. Se aplicaron a cada uno de los israelitas y a la nación entera de Judá e Israel, a la cual profetizó Ezequiel. Dios no justificará al pecador ni olvidará a aquellos con quienes ha pactado, si es que ellos cumplen con su parte del acuerdo. En la época de Ezequiel, el pueblo del pacto del Señor lo había rechazado y tenía necesidad de ser purificado en hornos de aflicción y a fin de apartarse de sus sendas inicuas. Aunque, por motivo de su justicia, Dios permitió esas tribulaciones, por su amor y misericordia infinitos, continuó extendiendo la promesa de perdón y vida al alma arrepentida y la de restaurar todas las bendiciones anteriores a Israel si es que se volvía a él. El Señor tenía un gran profeta, Jeremías, en la corte de Jerusalén, otro, Daniel, en la corte de Babilonia, y un tercero, Ezequiel, entre los exiliados de Babilonia. Jeremías y Ezequiel eran de linaje sacerdotal. Daniel tal vez haya sido de linaje real. Jeremías sirvió al Señor presentando sus advertencias e instrucciones a los reyes y líderes de los que pronto serían conquistados. Daniel a los conquistadores y Ezequiel a los exiliados. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es fuerte o Dios fortalecerá, era hijo de Buzi y sacerdote de la familia de Zadoc. Fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor cuando Joaquín fue llevado cautivo. La familia de Ezequiel debe haber sido considerada influyente e importante, pues, de acuerdo con el relato que está en 2 Reyes 24, versículos 14, 15 y 16, los poderosos de la tierra eran principalmente los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando Joaquín
fue depuesto como rey de Judá. La mayoría de los eruditos suponen que esto ocurrió en el año 597 a.C., pero el hecho de que Sedequías sucedió a Joaquín nos hace pensar que fue un poco antes, en el 601 a.C. aproximadamente, siguiendo la corriente de cierta información cronológica que está en el libro de Mormón. Es muy difícil, si no imposible, que un ser mortal pueda expresar por escrito el mensaje y espíritu de una visión o de otra revelación de Dios, de forma tal que el lector tenga total entendimiento de lo que ocurrió y de lo que se comunicó. Tal fue la situación de Ezequiel al describir sus trascendentales visiones de los cielos. Otros también se han enfrentado con el mismo problema, como lo podemos ver en 2 Corintios 12:4, 3 de Nefi 28:12-14 y Doctrinas y Convenios 76, 114 a 117. José Smith dijo: si pudierais mirar los cielos 5 minutos, sabríais más sobre el tema que si hubierais leído todo lo que se ha escrito al respecto. La persona debe tener por sí misma la experiencia de la revelación para entenderla plenamente. Quienes han tenido visitaciones o visiones, incluyendo a Ezequiel, provenientes de los mundos eternos, a menudo han usado simbolismo, metáforas, semejanzas, comparaciones y otros tipos de lenguaje figurado para tratar de comunicar la experiencia que han tenido y el mensaje que han recibido. Como lo se puede ver en Doctrinas y Convenios 110, 2.3, Historia de José Smith 32, Daniel 10, 5.9, Apocalipsis 1, 12, 18 y Apocalipsis 12, 1 al 6. Por lo tanto, todo lo que Ezequiel dijo no tiene que aceptarse literalmente, pues usó muchas expresiones figuradas para tratar de decir aquello que estaba por encima de la experiencia mortal. Muchas veces, por ejemplo, usó las palabras como semejanza y aspecto. Otra dificultad para comprender a Ezequiel y a otros escritores del Antiguo Testamento es la diferencia cultural que existe entre los judíos de la época de Ezequiel y el lector moderno. Allí donde resulta importante, los comentarios sobre el libro de Ezequiel explican los aspectos culturales de los escritos de este profeta. Vamos a analizar, por tanto, el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Viento tempestuoso. Los vocablos viento, tempestad o tormenta encajan mejor en el sentido que se quiera dar en Ezequiel 1.4. Un viento que sopla alrededor de su propio eje con gran rapidez no es el significado del vocablo hebreo, que en algunas versiones aparece traducido como torbellino. La idea, más bien, es la de un viento muy fuerte. La metáfora representa el poder de Dios. Por ejemplo, se le indicó a Job el poder de la presencia de Dios aludiendo a un torbellino. Job 38.1. Cuando el Señor derramó su espíritu con gran poder durante la dedicación del templo de Quilan, en esta dispensación se oyó un ruido como de un viento poderoso, el cual llenó el templo. En su visión Ezequiel vio 4 seres, cada uno de ellos con 4 caras, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, de león, de buey y de águila. Juan el apóstol tuvo una visión similar. En su visión los seres vivientes fueron descritos, el primero semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero con rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Apocalipsis 4.7. José Smith, el profeta, bajo la inspiración de Dios, explicó que las 4 bestias de la visión de Juan representaban a las clases de seres. Doctrinas y Convenios 77.3. Los rostros de los seres en la visión de Ezequiel parecen representar la misma cosa. El siguiente comentario explicativo del Antiguo Testamento concuerda con este punto de vista. El hombre es exaltado entre otros seres vivientes. El águila es exaltada entre las aves. Los bueyes son exaltados entre los animales domésticos. El león es exaltado entre las bestias salvajes. Y todos ellos han recibido dominio y se les ha dado grandeza. Sin embargo, tienen su lugar bajo el poder del Santísimo. Ezequiel vio que el trono de Dios estaba por encima de sus seres. Ese lugar representa su dominio sobre todas las cosas vivientes, aunque proporciona el medio para que todas las creaciones, hombres y animales, entren en la gloria eterna, cada uno en su orden adecuado. Pregunta. Está en Ezequiel 1, versículo 6. ¿Qué es lo que representa las alas que tenían aquellos seres? El Señor le enseñó a José Smith que las alas de las bestias que vio Juan en su revelación, Apocalipsis 4.8, representan el poder para moverse, para obrar, etc.
Boletín Jacobino 77.4. Esa interpretación también parece aplicarse a los seres de la visión de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1 versículo 7. Pies como de bronce muy bruñido. El vocablo derecho que aparece en el versículo 7 significa parados, rectos, no inclinados como cuando se está sentado o de rodillas. Es decir, que los seres no se movían como se mueve el hombre cuando camina. La comparación de la planta de sus pies con la de un becerro parece referirse a lo liso de la pezuña de la vaca, para indicar el brillo de los pies de los seres. Es difícil que haya algo que dé mayor brillo que el bronce pulido o bruñido. Ezequiel capítulo 1 versículos del 15 al 21. ¿Qué representan las ruedas que describió Ezequiel? Buena pregunta. Ya que José Smith recibió del Señor algunas claves para interpretar el significado de las bestias de la visión de Juan, el paralelo que se establece entre la visión de Juan y la de Ezequiel nos da cierta guía para llegar al significado de los animales que éste vio. Sin embargo, no hay un paralelo en la visión de Juan con las ruedas que vio Ezequiel. José Smith dijo: hago esta declaración general, y cuando Dios concede una visión de una imagen, animal o figura de cualquier clase, Él siempre se hace responsable de dar una revelación o interpretación de su significado, pues de lo contrario, no tenemos que responder por nuestra creencia en la visión. No tengáis miedo de que os vayáis a condenar por no saber el significado de una visión o figura, si Dios no nos ha dado una revelación o interpretación sobre el tema. Hasta el presente nos ha dado a la Iglesia la interpretación de la visión de Ezequiel, de manera que el Señor no tiene por responsables a los santos en cuanto a la comprensión de lo que las ruedas representan. Ezequiel vio un firmamento o expansión sobre los seres. Arriba del firmamento vio a Dios, sentado en su trono en gloria. El profeta usó varios términos para describir el brillo, la belleza y la gloria de Dios. Luego, como humilde testigo de tal gloria, belleza y majestad, cayó sobre su rostro en maravilla y sumisión reverente. Las palabras que aparecen en Ezequiel 3.8 equivalen a una expresión idiomática hebrea que sugiere esencialmente que el profeta podía enfrentar la situación sin mayor problema. El Señor le promete poder, valor y firmeza, ya que su misión era entre un pueblo muy rebelde y muy obstinado. Jeremías capítulo 1 versículos 17 al 19. El Señor da a sus siervos humildes suficientes fuerza para soportar la posición del mundo cuando se proponen hacer su voluntad. Las profecías de Ezequiel no fueron aceptadas por el pueblo, pero, como atalaya, tenía que levantar su voz de advertencia. La analogía de la atalaya se relaciona con la atalaya militar que tiene que mantenerse despierto o enfrentar la ejecución si no avisa a la ciudad cuando se acerca el enemigo. Tal atalaya está siempre en peligro. El enemigo busca destruirlo para evitar que dé la voz de alarma, y si no lo hace, cuando es necesario, su vida peligra a manos de aquellos a quienes tiene que alertar. Del mismo modo, los atalayas en el reino del Señor tienen una grave responsabilidad con importantes consecuencias, tal como enseña el elder Ratad Benson. Como vigilantes atalayas en la torre de Sion y como líderes tenemos la obligación y el derecho de elevar la voz en contra de los males de la actualidad, males que hieren los fundamentos mismos de todo lo que nos es querido como la Iglesia verdadera de Cristo y como miembros de naciones cristianas. Como uno de estos vigilantes, con amor por la humanidad, yo acepto humildemente esta obligación y cometido de esforzarme con gusto por cumplir sin temor con mi deber. En momentos tan serios como estos, no debemos permitir que el temor o la crítica nos impida hacerlo, aun a riesgo de que nuestro consejo sea tachado de político, por cuanto el gobierno se entrelaza cada vez más con nuestro cotidiano vivir. En la crisis por la cual estamos pasando, se nos ha molestado plenamente. Esto ha traído consigo ciertas críticas, y hay algunos de nosotros que no deseamos escuchar el mensaje, pues nos avergüenza. Las cosas que amenazan nuestra vida, nuestro bienestar y nuestra libertad son las mismas que algunos de nosotros hemos estado dejando pasar. Muchos no desean que se les moleste mientras continúan gozando de su cómoda complacencia. La Iglesia está fundada sobre la verdad eterna, y nosotros no sacrificamos los principios verdaderos ni renunciamos a nuestras normas, no importa cuáles sean las tendencias o las presiones de la actualidad. Nuestra lealtad a la verdad en nuestra calidad de miembros de la Iglesia es firme. Hablar en contra de las acciones inmorales e injustas ha sido tarea de los profetas y los discípulos de Dios.
desde tiempo inmemorial, siendo esta la razón principal por la que fueron perseguidos. No obstante, amonestar a la gente como vigilantes de la torre ha sido una tarea dada por Dios. Ezequiel fue llamado a profetizar ante un pueblo muy obstinado y, como posteriormente dijo Nefi, los culpables hallan la verdad dura porque los hiere hasta el centro. Primera de Nefi 16:2. Al escuchar mensajes de represión y advertencia, los coterráneos de Ezequiel se levantaron contra él. Intentaron silenciar su prédica y detener su obra, ya fuera mediante ataduras físicas y encarcelándolo, aunque no hay evidencia escrita de que esto haya sucedido, o rechazando su mensaje, rehusando escuchar e intentando que otros hicieran lo mismo, ligando o atando así la obra del profeta. Después de la caída de Jerusalén, Ezequiel no habló más de los juicios de Dios sobre sus contemporáneos, sino de la redención de Israel en los últimos días. Fue como si hubiera hecho todo lo que pudo para detener la destrucción de su pueblo, y cuando ello fue imposible y todos experimentaban el sufrimiento del cautiverio, dirigió sus corazones al futuro y a la fuente de su última esperanza en el Señor. De manera que los santos de los últimos días deberían leer y estudiar con entusiasmo las profecías de Ezequiel contenidas en los capítulos 25 al 48. De las 12 visiones de Ezequiel que se explican con detalle, 7 fueron dadas después de la caída de Jerusalén y se referían al acontecimiento de los posteriores tiempos, tales como el establecimiento del gran reino judío bajo un pastor llamado David, el recogimiento de Israel esparcido, la unificación de todas las tribus de Israel, la unión de la Biblia con el libro de Mormón, la batalla de Armagedón y el establecimiento de un templo moderno en Jerusalén. Verdaderamente Ezequiel fue un profeta de la restauración. Nótese que Ezequiel 33, versículos del 2 al 9, repite las enseñanzas en cuanto a la atalaya, las que se encuentran en Ezequiel 3, versículos 17 al 21. El elder Spencer W. Kimball, en su notable discurso intitulado Love versus Love, el amor contra la lujuria, explicó la necesidad de tener una atalaya. Estoy seguro de que Pedro, Santiago y Pablo pensaron que era un asunto desagradable tener que estar llamado al pueblo constantemente al arrepentimiento y advirtiéndoles en cuanto a los peligros, pero siguieron adelante sin parar. Así nosotros, vuestros líderes, debemos perseverar en lo mismo. Si vosotros los jóvenes no comprendéis, la falta puede ser nuestra en parte, pero si nosotros planteamos claramente la verdad ante vosotros, entonces quedamos sin culpa. De manera que hoy quiero definir términos y hechos con el deseo de fortaleceros contra el error, la angustia, el pesar y la tristeza. Ezequiel capítulo 33, versículos 12 al 19, dice que las buenas acciones del hombre no eliminarán sus obras de iniquidad. Sin embargo, si un pecador se convirtiera de su pecado e hiciera según el derecho y la justicia, sus pecados serán tenidos en cuenta al ser juzgado. El arrepentimiento no debe ser demorado, como se puede ver en Alma 34, versículos 32 al 34, ni debe ser juguete de todos los días, según José Smith. Pecar y arrepentirse diariamente no es agradable a la vista de Dios. También dijo, el espíritu nunca es demasiado viejo para allegarse a Dios. Todos pueden alcanzar la misericordia y el perdón, si no han cometido el pecado imperdonable. El elder Spencer W. Kimball comentó también en cuanto a la necesidad de hacer restitución por el pecado, tal como lo destaca Ezequiel en el capítulo 33, versículo 15. Cuando una persona se humilla en el dolor, incondicionalmente abandona el mal y confiesa ante los que son asignados por el Señor. Debe luego restaurar, tanto como sea posible, aquello que fue dañado. Si robó, debe devolver al justo dueño aquello que fue hurtado. Tal vez una de las razones por las que el asesinato es imperdonable sea que, habiendo tomado una vida, el asesino no puede restaurarla. La restitución plena no es posible. También, habiendo despojado a alguien de su virtud, es imposible devolvérsela. Sin embargo, el alma verdaderamente penitente usualmente encontrará alguna forma de hacer esta oración en cierta medida. El verdadero espíritu del arrepentimiento así lo demanda. Ezequiel enseñó, el pecador suplicante también debe perdonar a todos los demás las ofensas cometidas en su contra. El Señor no está obligado a perdonar menos que nuestro corazón esté plenamente limpio de todo odio, amargura y acusaciones
contra los demás. Ezequiel se enteró de la destrucción de Jerusalén. Las noticias no tomaron de sorpresa a Ezequiel. Para cuando llegó el mensajero, Dios ya le había devuelto el habla tal como lo había prometido. Los que quedaron en Judá, lejos de arrepentirse, se ocuparon de apoderarse de las propiedades de otras personas. Y en Babilonia, los exiliados que parecían prestar atención a las palabras de Ezequiel simplemente venían para divertirse, pues ni creían en ellas ni actuaban de conformidad con ellas. Un estado de cosas deprimente después de todo lo que había sucedido. Es lamentable que los judíos que estaban en Babilonia en aquel momento no apreciaran que hubo profeta entre ellos. En un tono muy semejante al de Jeremías 23, 1 al 8, Ezequiel condenó a los pastores del rebaño espiritual del Señor, líderes religiosos de aquella época. En contraste con el cuidado que el Señor tiene para con su rebaño, los pastores de Israel se alimentaban a sí mismos, pero no a las ovejas. Los pastores negligentes no fortalecían a los enfermos, ni atendían a los que estaban imposibilitados, ni buscaban a los que se descarriaban o se perdían. Todo lo que un verdadero pastor haría por sus ovejas. En cambio, dirigían a las ovejas con energía y crueldad y las dejaban irse errantes para ser presa de las bestias. El presidente Spencer W. Kimball, en una ocasión del sacerdocio durante una conferencia general, impuso sobre los pastores actuales del reino, o sea, los líderes del sacerdocio, la responsabilidad de interesarse por el bienestar del rebaño. Conforme leemos y estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta de que el Salvador siempre se ha preocupado del bienestar de los miembros de su rebaño, tanto individual como colectivamente. Es acerca de este principio de velar por las necesidades de los miembros de la Iglesia en estos días tan problemáticos y auxiliarlos, mis hermanos, que deseo hablaros esta noche. Obispos y presidentes de rama, estad alerta a las necesidades de los preciosos individuos y familias que forman vuestra congregación en los barrios y rama. Vosotros sois los pastores que habéis de alimentar al rebaño. Hasta donde os sea posible, permitid que vuestros consejeros y otros oficiales que sirven y trabajan bajo vuestra dirección dirijan vuestros programas. Si tenéis este propósito en mente, a menudo podréis daros cuenta que con anticipación de los problemas de algunos de nuestros miembros que están pasando por serias dificultades, mientras dichos problemas y dificultades sean todavía pequeños y se puedan controlar. Sois conscientes de los pequeños problemas y tirantes de relaciones que podéis observar en las familias, a fin de que podáis brindar la debida atención, consejo y amor cuando más se necesiten. Una hora con un joven o señorita que tiene problemas ahora puede ser la salvación para él o ella, y eso es preferible a los cientos de horas que se pueden pasar luego en su vida, tratando de volverlos al buen camino. Como lo hemos dicho muchas veces, delegad aquellas tareas que otros pueden desempeñar, a fin de que estéis libres para efectuar aquellas cosas que solo vosotros podéis hacer. Los maestros orientadores y compañeros ministrantes deben ayudar a velar por el rebaño. Aunque ellos no pueden aconsejar como los obispos y los presidentes lo hacen, pueden brindar la tan necesitada preventiva y apropiada ayuda bajo la dirección de los líderes del quórum y los obispados. Presidente Estaca, obispos y presidentes de rama, os ruego que tengáis un interés especial en mejorar la calidad de la enseñanza en la Iglesia. El Salvador nos ha dicho que debemos apacentar su rebaño, como se ve en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Temo que muy a menudo muchos de nuestros miembros van a la iglesia, se sientan durante toda una clase o reunión y regresan a sus hogares sin recibido la instrucción necesaria. Es muy triste cuando esto pasa en unos tiempos cuando sus vidas pueden estar en un periodo de angustia, tentación o crisis. Todos necesitamos ser tocados y nutridos por el Espíritu, y la enseñanza eficaz es una de las maneras más importantes en lo que podemos lograr. A menudo nos esforzamos en gran manera por traer miembros a la iglesia y, sin embargo, no velamos debidamente para ver qué es lo que reciben cuando vienen. Los únicos versículos de Ezequiel 36 que no tratan temas de los últimos días son los que explican por qué el Señor esparció a Israel, es decir, los versículos del capítulo 36, del 16 al 22. No ha ocurrido ninguno de los siguientes acontecimientos, aunque hoy día es la época en la que estas profecías se están cumpliendo. Los hombres que
que los hombres que se multiplicarán en la tierra serán de toda la casa de Israel y no solamente de Judá. Versículo 10. Israel andará sobre la tierra a la que nunca más le matará a los hijos. Versículos 12 y 13 y 14. Los que retornen serán recogidos de entre los paganos y de todos los países. Versículo 24. Serán limpiados su inmundicia. Versículo 25. Se convertirán al Señor y recibirán de su espíritu. Versículos 26 y 27 de este capítulo, ya digo, 36. Los versículos 28 al 38 explican que la restauración de Israel será notable y que se hará por los motivos que el Señor tiene, no porque Israel la haya merecido. El Israel del futuro debe ser espiritualmente digno y debe someterse a la voluntad del Señor. A menudo las declaraciones proféticas son de naturaleza doble. Tal es el caso de la alegoría tan conocida que habla de los huesos secos que estaban esparcidos. Lo bueno de la profecía está en que el Señor puede revelar a los que son espiritualmente alertas más de una verdad en una sola profecía. Sidney B. Sperry escribió el siguiente comentario en cuanto a la naturaleza dual de esta profecía. Se verá en este pasaje que la doctrina de la resurrección de los muertos se utiliza para simbolizar la restauración de los exiliados de Israel a su propia tierra. Los exiliados son representados, me parece a mí, como una nación sin esperanza, sus huesos están secos, de volver a vivir. Pero el Señor les muestra que pueden ser restaurados mediante su poder, tal como los muertos serán levantados en la resurrección. La doctrina de la resurrección se da por sentada, aunque algunos autores sostienen que la idea de la resurrección no era conocida por los hebreos en tan temprana época. Pero el hecho de que Ezequiel hable de ella tal como lo hizo indica que era un principio que Israel comprendía. Todo verdadero profeta comprendería el principio de la resurrección, así creemos los santos últimos días. Israel había tenido muchos profetas antes de la época de Ezequiel. El significado simbólico de esta profecía, lo que tiene que ver con el recogimiento de Israel, es evidente. Los huesos representan a Israel en su estado perdido y esparcido. Las tumbas indican dónde está Israel, así como su condición de muerte espiritual. El espíritu, o ruach en hebreo, significa el nuevo espíritu de rectitud que la gente tendrá cuando resucite, esto es, cuando sea restaurada en su estado caído. La fuente de esta nueva vida será el Espíritu Santo. Pero el relato de Ezequiel con respecto a la resurrección es literal y también es simbólico del recogimiento futuro de Israel. El elder Bruce R. McConkie testificó en esta forma: nada hay más real, más literal, más personal que la resurrección, tal como Ezequiel la vio en visión. Vio que los muertos vivían otra vez, que vivían literal y personalmente, cada uno llegando a tener la forma física que había tenido en el estado mortal. A cada uno de ellos le sucedió lo mismo que le sucedería al Señor cuando, habiendo salido de su valle de huesos secos, se puso de pie en el aposento alto con sus discípulos, comió delante de ellos y les permitió tocar su cuerpo físico. La voz del Señor vino a este pueblo en esta forma: he aquí, yo abro vuestros sepulcros por lo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a las tierras de Israel. Aunque aquel que hará todo esto, como ahora sabemos con certeza, es el Señor Jesucristo, el Dios de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículos 15 al 20. ¿Cuál es el simbolismo de los dos palos que son juntados? Este pasaje constituye otro ejemplo de la naturaleza dual de la profecía. Sperry explicó: ¿cuál es el significado de estos palos y cuál es su importancia? La mayoría de los comentaristas creen sencillamente que cada uno representa a uno de los dos reinos, Judá e Israel, Efraín, los que serán juntados o unidos bajo la dirección del Señor. Este acto simboliza la reunión de Efraín y de Judá en un solo reino. Sin embargo, los santos últimos días insistimos en que tal interpretación no es completa. Lo que sostenemos es que cada uno de los palos representa un tomo de escrituras o conjunto significativo de escritos. La Biblia representa las escrituras de Judá. Para una persona que no sea de nuestra fe, esta conclusión puede parecer razonable, pero inmediatamente preguntará qué conjunto de escritos representan el palo de Efraín, a lo cual nosotros respondemos que se trata del libro de Mormón. Los anales nefitas son la historia de los descendientes de José en este continente, de aquel José que fue vendido a Egipto.
Doctrinas y Convenios y el Libro de Mormón afirman que la profecía de Ezequiel se relaciona con la unión de la Biblia y el Libro de Mormón. En Doctrinas y Convenios 27.5 se enseña que el Libro de Mormón es el palo de Efraín. El Libro de Mormón en 1 de Nefi 13, 40-41 y 2 de Nefi 29, 10-14 y Mormón 7, 8 al 9 habla de los anales de los judíos y de los nefitas, que son reunidos en uno. La señal que Jesucristo dio a los nefitas de que la restauración de las tribus de Israel estaría próxima era cuando saliera a la luz el Libro de Mormón, lo que haría posible la combinación de ambos anales, como se puede ver en 3 Nefi 20:46, 21:1 al 7 y 29:1. Esta verdad es respaldada por el elder Bruce R. McConkie en esta forma: por motivo de que el Libro de Mormón salió a la luz, tal como la visión de Ezequiel tan claramente lo había establecido, el Israel de los últimos días será recogido, su pueblo será limpiado delante del Señor. Él hará con ellos una vez más un pacto sempiterno del Evangelio, y su tabernáculo y templo estarán en medio de ellos para siempre jamás. Duda, porque también hay dudas. ¿Cuál era el significado del vocablo palo en la antigüedad? Los eruditos en asuntos bíblicos que no son santos de los últimos días han insistido en que la interpretación tradicional cristiana del vocablo palo debe ser vara o cetro, en lugar de un conjunto de anales escritos. Dicen que la unión de los dos cetros tribales vívidamente simboliza la reunificación de las tribus divididas, pero como Ken H. Meservey señaló, los descubrimientos de estos últimos tiempos respaldan la interpretación de los santos de los últimos días. Sorprendentes descubrimientos recientes confirman lo correcto de la interpretación dada por Joseph Smith en una forma que era imposible hacer en 1830. Pero antes de comentar estos nuevos descubrimientos, echemos una rápida mirada a algunos aspectos lingüísticos. Tanto palo en algunas versiones como vara en la versión griega llamada la Septuaginta son traducciones poco comunes del vocablo etc, cuyo significado básico es madera. La nación moderna de Irán incluye la mayor parte del territorio de Mesopotamia, antigua tierra de los reinos de Asiria y Babilonia. Cuando Ezequiel fue llamado a servir como profeta en el año 593 a.C., vivía en el exilio en Babilonia. Al recorrer sus calles seguramente veía al típico escriba haciendo presión con un estilete afilado sobre las tablillas de arcilla húmeda con el fin de hacer complejos escritos conocidos por nosotros con el nombre de cuneiformes, en forma de cuña. Pero hoy día los eruditos saben que había en Mesopotamia otra clase de anales, papiros, pergaminos y tablillas de madera. Aunque solamente las de arcilla han sobrevivido a los milenios, los escritores han hecho mención de estos otros escritos en las tablillas de arcilla. Los arqueólogos modernos sabían lo que eran los papiros y los pergaminos, más que eran las tablillas de madera. ¿Cómo podían escribir en madera con el sistema cuneiforme? Hace años, San Nicolo, un arqueólogo, mencionó que los romanos y los griegos recubrían con cera tablillas de madera con fines de guardar anales en ellas. Estas tablillas eran cortadas de tal manera que la superficie quedaba hundida con una especie de pestaña que sobresalía en los cuatro bordes y que servía para mantener la capa de cera en su lugar. Los escribas hacían sus anotaciones en la cera. Los bordes levantados protegían los escritos cuando se juntaban las tablillas. Es posible que los babilonios hayan hecho lo mismo. 5 años más tarde, en el territorio que había sido la antigua Siria, se hizo un descubrimiento que confirmó esta teoría. El descubrimiento, bajo la dirección del arqueólogo Mas Malowan, ocurrió en una capa de cieno, en lo profundo de un pozo de Nimrud, ciudad conocida como Cala de la Biblia. Al finalizar el día de trabajo, los obreros habían encontrado fragmentos de 2 juegos completos de tablillas, uno de marfil y el otro de madera de nogal, cada uno compuesto por 16 tablillas. Bueno, respecto a estas tablillas que encontró Mas Malowan, para aquellos que no sepan, este hombre era arqueólogo y también fue el marido de la famosa escritora Agatha Christie. Bien, aquí os dejo unas fotografías que representan estas tablillas, y algunas se puede ver como son cuneiformes. Venga, sigamos con la lección. Las superficies de estas habían sido cortadas de tal manera que dejaban un reborde de poco más de 1 centímetro sobresaliendo
en todo el perímetro de cada una. La superficie hundida quedaba a unos 3 milímetros por debajo del reborde. Servía de base para una capa de cera, de la cual todavía había adheridos algunos trozos, en tanto que otros se encontraron mezclados con el ciano. Las tablillas que servían como tapas tenían en ambos lados marcas como de bisagras, dando evidencia de que las 16 tablillas de cada juego originalmente habían estado unidas como si fuese un biombo. Todo el conjunto componía un registro tan extenso que Malowan pudo anunciar su descubrimiento como el ejemplar más antiguo de un libro. Teniendo presente estos antecedentes, podemos ver cómo es que podíamos traducir los versículos 15 al 17 del capítulo 37 de Ezequiel. Estas fueron las palabras que el Señor me dijo: hombre, toma una tablilla de madera y escribe en ella: Judá y sus asociados de Israel. Luego toma otra tablilla y escribe en ella: José, la tablilla de madera de Efraín y todos sus asociados de Israel. Luego júntalas para formar una sola tablilla, y entonces será una tablilla plegadiza en tu mano. Esta traducción es fiel a lo que respecta al lenguaje y cultura de Ezequiel según lo que conocemos. En el capítulo 37, versículos 26 al 28, Ezequiel profetizó en cuanto a un santuario o templo que sería parte de la gran reunificación de Israel. Poco después de esta visión, el profeta recibió una visión con mucho detalle de cómo sería el nuevo templo en Jerusalén. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: Ezequiel predijo la edificación de un templo en Jerusalén, el cual será usado para la administración de ordenanzas después del recogimiento de Israel tras su larga dispensación y cuando los de ese pueblo sean limpiados de sus transgresiones. Ezequiel capítulo 47 versículos 1 al 12. Aguas que surgen del templo. José Smith, el profeta, proclamó: Judá ha de volver, Jerusalén ha de ser reedificada junto con el templo, y debe salir agua de debajo del templo, y ha de ser sanadas las aguas del mar muerto. Se precisará algún tiempo para reedificar las murallas de la ciudad, el templo, etc., y todo esto debe hacerse antes que el Hijo del Hombre aparezca. Las aguas que surgirán desde debajo del templo y la sanidad del mar muerto puedan ocurrir cuando el Señor mismo ponga sus pies sobre el monte de los olivos, haciendo que esta montaña se parta de dos y creando un gran valle. Ezequiel capítulo 47 versículos 22 y 23. ¿Quiénes son estos extranjeros? Indudablemente habrá conversos que no son de la sangre de Israel, que recibirán una herencia por su devoción al Evangelio. Entonces serán adoptados a la casa de Israel. Estos extranjeros pueden ser algunos de los pueblos gentiles que aceptarán el Evangelio en los últimos días. Y bien, mis estimados hermanos y hermanas, hasta aquí en el día de hoy. Espero contar con todos vosotros y vosotras la próxima semana con otra interesante lección. Soy Lolo y esto ha sido Producciones Baraca.